Uno empieza comprando libros o probándolo y termina leyéndolo. Pero en mi caso ya es una obsesión. Compro libros y ni siquiera los leo, los acaricio. Y tengo muchos libros y tengo algunos libros que no he leído y que sé que no voy a leer jamás, pero los compro y de vez en cuando los ojeo. Y me gusta tenerlos cerca. ¿Fetichismo? No es fetichismo. Bueno, sí, es una forma de fetichismo. Es como coleccionar cromos. Yo cuando era niño coleccionaba cromos. Y para mí con los libros viene a ser casi lo mismo. Es decir, la selección brasileña, las láminas de la selección brasileña, pues me faltaban 3. Y con los libros es lo mismo. Es decir, si me faltan 2 Stendhal, pues voy a por ellos. A como dé lugar. A como dé lugar, hasta tener todo. Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estábamos escuchando al comienzo a Bolaño, la entrevista, estos fragmentitos que hemos escuchado a lo largo de esta semana. Entrevistado en el programa La Belleza de Pensar, Bolaño, muy distendido, alguien que, si bien era furibundo para atacar y para criticar a sus colegas, a muchos colegas escritores que consideraba que escribían no escribían tan bien, o que estaban, digamos, solidificados, estaban fosilizados, él, por un lado, era muy, digo yo, agresivo, intenso, pero por otro, en el trato personal era muy tímido, ¿no? Lo conversamos con Patricio Hidalgo el martes, que tuvo la oportunidad de ir a visitarlo ahí en Blanes, en Cataluña, y era precisamente alguien muy entrañable, ¿no? Muy tímido, y eso lo dicen en varias entrevistas. Amigos, quiero decirles que tenemos a Jorge Pozzi ahí en controles de emisión y al flaco Germán, que está haciendo la producción para tratar de ya comunicarnos con la primera entrevista de este día. Quiero decirles que recibimos la última novela de Hugo Burel, de Alfaguara, editada por Alfaguara, se llama El Club de los Nostálgicos. Parece que, bueno, Alfaguara lo sacó de cara, supongo yo, a la noche de la nostalgia, no sé. El Club de los Nostálgicos, la nueva novela de Hugo Burel. Tememos el futuro, malgastamos el presente, veneramos el pasado, es lo que dice la Gacetilla. Gente, quiero decirles que ayer estuvo Soledad Platero, estuvimos conversando de Bolaño, y aquí también tenemos en estudios a Gerardo Ciancio. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Cómo te va? Después vamos a hablar con Gerardo. Gerardo es poeta, es crítico, va a venir a hablar lo invitamos para hablar de un poemario, pero también para hablar de Bolaño, de Roberto Bolaño, porque sé que a él es un escritor que le interesa y sobre todo que le gusta. Bueno, ahora estamos ahí, me dice el flaco que estamos en conexión con Holanda. Pablo Riquelme, ¿cómo andás? ¿Cómo fue la experiencia de colaborar con el libro Bolaño por sí mismo, entrevistas escogidas? ¿Cómo fue que seleccionaron esas entrevistas? Porque fue alguien que en sus últimos tiempos era muy entrevistado, creo yo, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, al final se armó todo un género con las entrevistas de Bolaño, que algunos lo consideran un género en sí mismo. Y efectivamente Bolaño, en el momento que empezó a publicar y empezó a visitar Chile a partir del año 98, empezó a responder muchas entrevistas, le gustaba mucho. Él tenía esta faceta un poco polemizadora, sobre todo con Chile. El año 98 él viajó a Chile después de 25 años de estar fuera, y fue un terremoto cultural ahí para los escritores chilenos. Además que eso coincidió con la detención de Pinochet. Entonces fue un año en que ahora, mirado a la distancia, en el fondo se acabó una parte de la transición democrática. Entonces él ahí le gustaba mucho provocar y se enemistó con algunos escritores. Y bueno, y en 2005 Andrés Braithwaite, que es un editor literario chileno, que ha editado a Juan Villoro también, y a Ignacio Echeverría, y trabaja para la UDP, y que fue muy amigo de Bolaño. Fue uno de sus primeros lectores también en Chile, uno de los primeros que hizo una crítica positiva el año 96, cuando Bolaño era un don nadie. Y bueno, yo me hice muy amigo de Andrés por Roberto.
Bolaño. Yo conocí a Roberto Bolaño el año 2000 por una cosa más o menos fortuita, y él me mandó a hablar con Andrés para trabajar en el diario en que él trabajaba, y luego de la muerte de Bolaño, bueno, nos quedamos solos y iniciamos una amistad que desencadenó el libro finalmente el 2005, que fue una idea de él con otra gente, con dos ayudantes de él, recopilaron las entrevistas, y con esa recopilación nosotros empezamos a trabajar hicimos un trabajo de selección, Pablo, y de edición, ¿sí? Decís que Bolaño te conectó con Andrés Breitweit, pero y que él te contactó para el diario en el que trabajaba. ¿A qué te referís con el diario en el que trabajaba? Con el periódico. Andrés trabajaba, bueno, sigue trabajando en Las Últimas Noticias, que es un diario de farándula, no sé cuál será el equivalente allá en Uruguay. No hay. Pero donde la modelo con el futbolista salieron anoche y en fin. Y Andrés, que era el editor de Cultura, que es como ser el embajador ruso en Washington en plena Guerra Fría, empezó a armar un grupo de gente que publicaba, y Bolaño empezó a publicar columnas en Las Últimas Noticias. Hoy día, mirado hacia atrás, es un lujo tremendo eso. Y bueno, parte de ese trabajo, de hecho, salió publicado después de un libro que salió en Anagrama, que es Entre Paréntesis, que es una especie de autobiografía, y que lo viene a complementar este libro de entrevistas, que es Bolaño por sí mismo, que lamentablemente no ha podido ser publicado fuera de Chile por razones de derechos y de cosas de editoriales que se manejan a otro nivel, pero que es un gran libro y que en el fondo es una especie de autobiografía de Bolaño, porque se rescata muy bien la voz de Bolaño, está muy bien hecho el trabajo de selección por Andrés y de edición, es como una especie como de grabadora, es como si Bolaño hubiera dejado mensajes en una grabadora y se estuvieran repitiendo y entraran a dialogar esos mensajes de él. Entonces, bueno, y ahí llegué, ese fue mi trabajo ahí. La verdad es que mi trabajo fue bastante mínimo. Yo era el tipo que leía el trabajo de Andrés básicamente y le decía, ¿vas bien o vas mal? Y yo buscaba datos y cosas así. Pero como yo era un lector de Bolaño hace mucho tiempo y le conocía la mano a Andrés también, sabía muy bien lo que Andrés quería lograr, era muy fácil para los dos comunicarnos. Y en ese sentido, bueno, esa entrevista yo la había leído muchas veces, la había buscado muchas veces, y bueno, en fin, si alguna persona que esté escuchando tiene la oportunidad de ir a Chile y quería que consiguiera ese libro, ojalá más de una copia para poder regalársela a alguien ahí en Uruguay, pues en realidad... Tomo nota, sí, tomo nota, voy a ver si voy a Santiago lo voy a tratar. O los amigos chilenos que lo envíen, para la Navidad. Sí, Patricio Hidalgo me ha mandado todos los libros, pero de él en general. Che, Pablo, y te vinculaste con Roberto Bolaño, ¿en qué condiciones? ¿Cómo fue eso? Al principio en condiciones de ¿cómo se llama cuando de groupie? De fan. Bolaño fue a Chile el 73, tuvo una experiencia ahí que es media mítica, que nadie sabe si es mentira o verdad. Estuvo preso, de ahí salen un par de cuentos y novelas, y de ahí vuelve en el 98, remece un poco a los escritores chilenos, dice algunas cosas, y vuelve en el 99 a Chile, ya siendo un escritor exitoso, ya ahí ganando el Rómulo Gallego, o poco antes de ganar el Rómulo Gallego, pero ya habiendo ganado el Premio Real de Novela, con Los Detectives Salvajes. Y entonces fue a un programa de televisión en Canal 11 que se llama Celedón Villegas y compañía. Ese Celedón, padre de un amigo en común de Patricio y mío, Matías, que es un escritor chileno de hecho que publica novelas. Y nosotros éramos jóvenes, 18 años, y conocimos a Roberto ahí, conversamos con él, le caímos bien, a él le caían muy bien los escritores jóvenes, y coincidentemente yo iba a viajar a Europa el año siguiente,
tenía pensado un viaje, y ahí yo se lo dije, y hicimos el contacto. Y estando en Europa un año después, yo lo fui a ver, a Blanes, a Barcelona. Ujú. Y él fue muy amable, tuvimos un día entero juntos, me paseó por su pueblo en Blanes, me mostró su estudio y conversamos básicamente de libros y literatura, y fue muy agradable, la verdad, para mí fue muy agradable. Me regaló muchos libros, fue muy cargado de libros, se acordaba perfectamente de Matías y de Patricio, y les mandó libros especialmente, de hecho, una novela que en ese momento era inencontrable ni siquiera en España, que era la primera novela que había publicado, Consejos de un discípulo de Morrison, a un fanático de Joyce, Ujú. la había escrito a cuatro manos con Anthony García Porta, y bueno, de ahí se inició un pequeño vínculo, y yo lo llamaba cada cierto tiempo a España, me gasté en total un dineral llamándolo, bueno, además en ese tiempo, es 10 años atrás, pero en realidad estaba esto del Skype y todas esas cosas, yo me gasté mucho dinero, me costó un par de peleas con mi padre, pero fue una inversión. y tratamos de vernos en algunos momentos. Roberto el 2001 iba a ser el presidente del jurado del Festival de Cine de Buenos Aires y estuvo a punto de viajar, pero siempre estaba con estos viajes que no viajaba por la salud, y eso ya está, bueno, y empezó a ser famoso a poco, y hasta que un día se murió. Y decime, Pablo, entonces vos fuiste en otro momento a Blanes que no fue el mismo momento en que fue Patricio, ¿no? No fueron a la misma vez los dos. No, Patricio fue muy poco después, pero fue un poco después. Uh-huh. Está bien. Yo creo que yo estuve con Bolaño en septiembre del año 2000, y Patricio, si no me falla la memoria, estuvo en enero o en febrero del 2001. Pablo, y cuando hablaban de los libros, cuando pudiste conversar con él, por lo menos directamente, le comentaste, bueno, los libros que más te gustaban, los cuentos, yo qué sé, El Ojo Silva, Los Detectives Salvajes, que ¿hablaban de algo? ¿De qué hablan? Sí, bueno, El Ojo Silva todavía no lo había publicado. Él estaba en ese momento, conversamos mucho sobre lo de Detective Salvaje y conversamos mucho sobre llamadas telefónicas, porque yo me acuerdo que yo le decía que a mí me gustaba mucho el cuento que se llama Sensini, que creo que lo comentaron con Patricio. Sí, Sensini, sí, muy bueno. Sí. Y entonces yo le decía que ese era un gran cuento. Entonces él, que tenía una manía por llevar la contraria, me decía que no era un gran cuento. La única gracia que tenía ese cuento era el detalle del final, que el cuento había ganado un concurso literario, entonces ahí estaba el crack del cuento, el espejo. Él tenía toda una teoría de la literatura, que era lo del espejo, que siempre tenía que hacer un juego el cuento. Entonces él me decía que el gran cuento, el único gran cuento que tenía ese libro era, no me recuerdo muy bien cómo se llama pero era el cuento de la prostituta que está postrada de la actriz porno que está postrada en un hospital de Francia. Sí, no Giovanna Silvestri creo que se llama. Sí. Bueno, y lo vine a entender muchos años después, porque él decía eso, porque él encontraba un gran cuento. Eso, pero en ese momento yo era un lector más bien inocente, y me fui perdiendo la inocencia un poco después a raíz de eso mismo, y me impresionaban otras cosas, me impresionaba más, me identificaba más con cuentos como Sensini. Sí, pero bueno, es muy igual bueno. A mí me sigue pareciendo un gran cuento. Sí, es un gran cuento, sí, es un muy buen cuento. Y El Ojo Silva a mí me gusta mucho también. Eso, sí. Y de los detectives salvajes yo le hacía preguntas, qué cosas eran ciertas, qué cosas no eran ciertas. Hablamos de su amigo Mario Santiago y eso. Por ejemplo, él me contaba que Mario Santiago, que es el personaje de Ulises Lima en Los Detectives, sí. Que fue su gran amigo, su gran compadre, murió. Él en el fondo le había escrito la novela a él. Yo creo que en su fantasía él se mataba de la risa, imaginando que Mario Santiago leía la novela y lo llamaba y le escribía diciendo, mentiroso, esto no fue así, esto fue de otra forma. Pero Mario Santiago se le murió poco tiempo, a los días después de que él entregara la entrega final de la novela. Uh-huh. Entonces se le murió el lector, que en realidad es bastante terrible. Sí. Es parte de ese planteo que parece que y él me dijo, uh-huh. ¿Sí? Él me dijo que si es que él hubiera anticipado eso, si hubiera tenido un poco más tiempo, él habría cambiado al final de la novela. Porque en su novela él me decía que el que iba a buscar la muerte era Milano. Uh-huh.
que era su alter ego, en África. Sí. No sé si recuerdas que hay una escena donde que hay un fotógrafo argentino que y Belano está en África sabiendo que le faltan los remedios para su hígado, y yo creo que, claro, le habría dado más énfasis a la muerte de Lima y no de Belano. Muy bien, Pablo Riquelme, gracias por estar acá en Montevideo, por acercar este testimonio sobre Bolaño en esta semana que, bueno, vamos a continuar, pero está bueno esto de la cuarta pata, por lo menos, de Bolaño, que son las entrevistas, ¿no? Que es una forma también de su obra, seguir su obra. Gracias por estar aquí y te mando un gran abrazo. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gerardo Ciancio, él es crítico literario y poeta. ¿Cómo andás, Gerardo? Bueno, ya te saludé, pero ¿cómo te saludé? Sí, buenas noches, ¿cómo te va? La idea en principio era hablar de este poema, de este extraño y misterioso autor, Silvestre del Bosque, pero también obviamente hablar de Bolaño, ¿no? O sea, este es un poemario que vos presentaste junto a Rafael Courtoisí, Hermatario, editado por Botella al Mar, y bueno, con este heterónimo que es Silvestre del Bosque, ¿no? Sí, no sé si estamos en condiciones de desvelar la heteronimia. No, en realidad me dijeron como que no, pero abrís el libro y adentro en la contratapa el contratapista lo anotó, pero bueno. Sí, y aparte en lo que es en el copyright. En el copyright también, sí, los créditos está. Sí, Silvestre del Bosque, por los derechos de autor nunca van a llegar. Claro, Silvestre del Bosque vive en Viborg, es una ciudad rusa cerca de Finlandia. Digamos, el heterónimo o el alter ego, ahora que hablábamos de Belano y Bolaño y Ulises Lima y Mario Santiago, vive en Gotemburgo. Pero bueno, eso es un detalle. Claro, pero Silvestre del Bosque es el que realmente lo escribe, el que vive en Gotemburgo. Por supuesto. Y aparte tiene un detalle que me sorprendió, de que encontró al príncipe Yusupov. Sí. Sorprendente. Sí. Es un detalle menor, ¿no? Pero... Príncipe Yusupov, aclaremos, fue uno de los que instigó y llevó a cabo aquella operación para matar a este hombre que no se quería morir, al hombre que no se podía morir, el monje Rasputín, claro. El monje loco que lo intentaron matar de 4 o 5 maneras distintas, claro. Y continuaba el hombre, bueno, Yusupov fue el instigador. Y a Silvestre del Bosque, según dice la biografía, se le aparece Rasputín, se hace flagelista, se hace discípulo de Rasputín, un flagelista, un oscurantista, había pasado a su vez pero flagelista, pero después también hacía experiencias lujuriosas, ¿no? O sea, sexo extremo. Sexo extremo, como claro. Siguiendo a... Muy bolañano, si se quiere, es eso, ¿no? Sí, al monje loco, a Rasputín. Exacto. Sí, textualmente dice la biografía al comienzo del libro Hermatario: practica castigos corporales, Silvestre del Bosque, y ritos lujuriosos, cuando se celebra el aniversario de su muerte, o sea, de la muerte de Rasputín. A mí me gusta Silvestre del Bosque, más allá de lo lujurioso, y yo no soy autoflagelista, pero nació un 13 de abril, que es mi fecha de nacimiento, es mayor que yo, nació en 1940, así que una casualidad tremenda, porque el libro lo presentamos, son estas cosas que Rasputín hay que reventar o creer. Claro. Primero reventar, después creer. Cuando le decía al editor en la mesa de presentación que estaba Rafael Courtoisí, yo le decía, yo nací un 13 de abril, Silvestre del Bosque nació un 13 de abril, y hoy, el 13 de abril próximo pasado, 2011, presentamos el libro en la casa del autor nacional, ahí sin pensar, en Agado. No sabían la fecha. Sí, claro, nadie sabía lo que entonces, para mí era el día de mi cumpleaños, no podía faltar a esa presentación. Sí. Casi me niego, Silvestre del Bosque es un amigo, pero era el 13 de abril, entonces se juntó el 13. Que bueno, para Disney creo que era el cumpleaños del Pato Donald, yendo contra el mito del día 13, el viernes 13, el martes 13. Para mí, yo nací un viernes 13, es un día de terror, yo sé. Pero también Silvestre del Bosque, ¿verdad? Que es un hombre que se dedicó, por ejemplo, fue discípulo o seguidor de las teorías de Escrivá de Balaguer, del Opus Dei. Del Monseñor Escrivá Balaguer. Sí. Está actualmente canonizado por la Iglesia hace unos años. Sí. Pero después se retiró, estuvo ahí con el Monseñor Escrivá de Balaguer, pero se retiró. Sí, se desencantó y se fue para esta cosa más oscura y más carnal que sí, más dark, ¿no? Más dark. Que es, seguirlo a Rasputín. Exacto. Y la poesía de Silvestre del Bosque, su obra, yo voy a leer en la página 12 del Hermatario un texto que de alguna manera es un arte poética,
de Silvestre del Bosque y quizá de la familia de escritores heterónimos que están de allí. sus otros heterónimos. Sí, que no sé si son a esta altura Silvestre del Bosque o del autor que vive en Gotemburgo, Ajá. que ojalá esté escuchando, no lo sé. Dice el texto, los poemas no llevan título, como observaste, son poemas, para decirle al oyente, son textos breves, ágiles, sincopados, con un ritmo entrecortado, en donde aspira lo fragmentario para mostrar el todo, ¿verdad? En donde el lenguaje está puesto también, no por delante de las ideas, pero sí entramado en las ideas. Es el valor de la textualidad pasa por la manipulación del lenguaje que hace Silvestre del Bosque. En un momento incluso a mí me dio la impresión, después me fijé que eran todos poemas, estaban puestos en un índice como poemas independientes, pero como no tienen título como están planteados sobre el papel, distribuidos de esa manera, como decís vos, con espacios en blanco, Sí. Daba la impresión de que se podían leer uno detrás del otro. Es muy correcto. Como si fuera un poema. Hermatario, ¿verdad? Esa palabra bastante curiosa. Hay una leyenda que dice que al autor de Hermatario, el hermano, lo encerraba, al hermano mayor, en un armario, y cuando le preguntaba qué pasa ahí, decía algo así como hermatario, mi hermano en el armario. Hay una leyenda, eso es una versión que a mí me llegó, me parece interesante, ¿no? Puede ser. Del frío nórdico. Yo pensé en el destinatario, bueno, el destinatario puede ser el hermano, ¿no? También, ¿no? Digo, y en el sentido de los hermanos. Correcto, yo pensé en una colección de hermetismo, ¿no? De Hermes, el hermatario, aquel, digamos, el coleccionable de cosas herméticas. Ajá. Por eso te decía de leer este texto, que además comprende lo que decís vos. El hermatario, digamos, se pone como una unidad, como ese origen de estar, digamos, perorando dentro del armario. Exacto. Estar perorando dentro del lenguaje. Sí. Las palabras en corsé, ovillos de plata, tejido de algodón, ahoga, suda, transforma el cuerpo en reflejos de otras. Toda la verdad se reduce a pocas palabras. A pesar de la oscuridad de sus prácticas filosóficas, Silvestre del Bosque es bastante claro. Sí. Hay una transparencia también, sobre todo en la idea, ¿verdad? Ese juego de espejos de la palabra, ovillos de plata, tejido de algodón. La palabra es también la impostura, la emboscada, ¿no? El escondrijo del autor, del alter ego, del heterónimo, el juego, ese permanente juego que hace este autor. Que transforma el cuerpo, dice la poesía. Que transforma el cuerpo, ahoga, suda, transforma el cuerpo, o sea, en reflejos, en otra cosa, en otras palabras. A mí me pareció más que interesante presentar el libro en Montevideo de un autor que vive en el norte de Europa, que es él y no es él, porque hay un tema acá de heteronimia, y que no estaba. Yo llegué a llamarlo en el momento de preguntarle, ¿vas a venir? No sé. O sea, este juego, ¿no? Sí. En donde es el gesto que nos viene bien a la escritura uruguaya, el total desinterés en la autoría, o por lo menos no la palabra desinterés como desinteresado, sino como una responsabilidad, pero como un acto de humildad, de esa cosa de soberbia, que Bolaño también permanentemente lo marcaba, ¿no? Decía él en broma, Bolaño decía, yo soy el mejor de los narradores chilenos, pero esto no lo dije, ¿no? Y jugaba, y después explicaba qué quería decir el mejor de los narradores chilenos, en otro paisaje. Pero esto que hace el autor, de ni siquiera venir a la presentación del libro, de estar detrás, digamos, o incrustado en un heterónimo. Pero por otro lado, digo, un poco Sí. confirmando lo que está diciendo, no está delante del libro, no está con el libro, pero está empujando al libro. Te digo porque el autor del norte de Suecia me escribió varias veces tratando Sur de Suecia. Bueno, sur de Suecia, es el norte de Europa, es el norte frío. O sea, está impulsando el libro, pero sin querer estar él delante del libro. Claro, es un escriba, no un escriba de Balaguer, es un escriba. Y como escriba, digamos, la promoción de la escritura es un acto natural y pero legítimo. no del nombre, no del nombre, me explico, no del autor. No de la autoría, por eso el autor, la palabra autor, que es autoridad y es autoría, las dos cosas, se diluye, no la responsabilidad de la escritura. Esta cosa que está el frío del norte también, está Munch, ¿no? Aquel autor del grito acá en este texto, fragmentos de vidrio crujen en los pies, llagas, cubren la tierra, alimenta nacimientos, para alejarse de los trozos del dolor,
el grito. Esta cosa que también es, no es tanto la transparencia, sino también es el sufrimiento, el patos del autor, y el patos de la historia personal también, que no le fue fácil, ¿verdad? Bueno, está planteado también en la contratapa, hay una especie de pequeña, la solapa, perdón, hay una de pequeña biografía donde dice: Silvestre Bosque pertenece a esa generación de uruguayos que buscó los caminos allende los mares para construir su futuro. O sea, fue exiliado, fue camino al exilio y anduvo por España, bueno, anduvo por lugares donde estaba Bolaño también, y después terminó allá de nuevo en un segundo exilio por Suecia. Y bueno, lo que dicen entre otras cosas es que afirma este reseñista que lo que le plantea a Silvestre Bosque es que por favor no vuelva. Sí, curiosamente el reseñista tiene las iniciales del editor. Otra curiosidad, un editor que nunca había reseñado los libros que edita, y a este lo reseñó. O sea, hay una serie de juegos de espejos que a mí por lo menos me interesa mucho en la literatura uruguaya contemporánea actual, ¿no? Muy bien, está hecha la presentación, sí, Hermatario, el poemario de Silvestre del Bosque, editado por Botella al Mar. Después de la pausa continuamos aquí con Gerardo Ciancio, hablando en este caso de Roberto Bolaño. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, el tercer bloque, con Gerardo Ciancio, poeta y crítico literario, muy entusiasta de Roberto Bolaño. Bueno, yo trataba de comentarlo, pero es difícil resumir todo lo que había dicho Soledad Platero ayer de Roberto Bolaño. ¿Y vos cuándo fue que te enganchaste con Bolaño? Mirá, con Bolaño hará unos 7, 8 años. Sí, pero sí. Digo, me refiero a... no solo cuándo, sino el tema de ¿con qué libro? ¿Cuál fue el libro que te...? Con la literatura nace en América. Ajá. Casualmente cayó en la edición española, que es del 96, creo. Y del lo 96, leí, sí. y después, una vez encontré muy entusiasmado a Jorge Olivera, que vive en Madrid, con Los Detectives Salvajes. Tenía una edición del 98, Los Detectives creo del 98, sí. del 98. Y ahí me enganché, y ahí o sea, Los Detectives te enganchó. Digo, la literatura nace en América Latina, aparte se produce un fenómeno raro, no lo hemos dicho esta semana, pero fue reimpresa aquí en Uruguay por Guzzi, en una reimpresión, y es... idéntica, creo, o sea, la exacto, primera, igual a la recuerdo, anagrama, pero la idea, te quiero decir que implica que Guzzi haga una inversión en Bolaño, acá en Bolaño importan las palabras, no es en América Latina, es en América. La literatura es en América, lo cual implica un gesto de Bolaño, ¿no? Porque los personajes, si bien son latinoamericanos, no son latinoamericanos, son y no son, ¿no? Son escritores, es un compendio de escritores, son biografías imaginarias, como vos dijiste, Borges lo hacía, Marcel Schwab también, ¿no? En el que él inventa un montón de escritores que son muy buenos, algunos son muy malos, son mediocres, o sea, todo el mundillo literario, pero tienen una característica que los une, que son todos de ultraderecha. Sí, y además, Bolaño cuando lo presentó en Berlín, le pasó algo que, tenía que hablar empezó a hablar bien de sus personajes. Y dice algo muy tierno, porque lo que hay en Bolaño, no lo conocí personalmente, por sus entrevistas, por sus declaraciones y sobre todo su obra, es una gran ternura, ¿no? Una gran ternura y un tema central, un tópico que es la literatura. Es una literatura de autorreferencia a la literatura. Es una literatura en donde la literatura, desde Borges, no estaba dentro de la literatura en ese nivel de escritura para mí, ¿no? Bolaño ha leído a Borges, una lectura de Borges inteligentísima, además. Él lo admira, llega a decir en una entrevista, le preguntan qué cosas te divierten, bueno, ver jugar a mi hija, dice, estar comiendo un curasán frente al mar, ahí en un bar, dice, y después el leer a Borges, leer a Bioy y leer a Bustos Domecq. Especialmente a Bustos Domecq. Llega a decir también que lo dice y lo escribe ahí en aquel libro de entrevista, entre paréntesis, el libro de crónica, dice que es el centro del canon, no escribe. Borges es el centro del canon de la literatura. Lo coloca en el centro. Cosa que había hecho en algún momento Harold Bloom desde la crítica y fue a su vez criticado. Pero en el centro del canon, ¿de qué canon? Perdón. Del canon de la literatura latinoamericana. Ah, latinoamericana. Hispanoamericana en general. Porque dijiste Harold Bloom, Harold Bloom en el canon occidental lo coloca a Borges en el centro de los pocos, claro, de la literatura occidental. Occidental y
pero más o menos estamos hablando de un lugar. Ujú. Son lugares simbólicos. Sí, claro. Lugares no, al fin. Sí. Él dice, el centro es Borges. Después, ¿no? Con esas salidas también borgianas, porque Bolaño, para mí, comparte con Borges en las entrevistas, en las declaraciones de televisión, de radio, en lo poco que queda, porque no quedó mucho, porque vivió 50 años y los 5 últimos años de su vida, más o menos 5 particularmente, fueron los años que él pudo ver. Sí, del 98 hasta el 2003. Exacto, que él pudo ver su condición de escritor profesional, viviendo muy precariamente con su problema del hígado, pero justamente él y Borges logran desubicar con gestos, con mohínes, con ironías, pero que son inocentes, que no pasaban. A Borges se lo podrá criticar, hay libros contra Borges, pero en el mano a mano, en la respuesta rápida, estaba el gusto por la réplica, el gusto por la contradicción, el gusto por la paradoja, por el desparpajo, pero siempre en un clima de diálogo. No se rompe el diálogo con Bolaño. Una vez le preguntan a Bolaño, bueno, Vicente Huidobro, bueno, Bolaño es un chileno, él se asumía latinoamericano, pero es un chileno, Vicente Huidobro, ¿no? Y, bueno, sí, yo lo leí. Bolaño siempre tiene su mesa de luz simbólica, yo no conocí su casa, por lo menos la vi por fuera. Pero... Nicanor Parra, ¿no? Nicanor Parra. Pero... sí, está bien, dice. Lo que pasa es que no me gusta a mí un paracaidista cayendo como un tirolés, cantando kikiriki, aquel, creo que es el canto 6 o 7 de Altazor, cayendo kikiriki. A mí me gusta un paracaidista, dice, que se le rompe el paracaídas y no abre cuando cae. Y me gusta más, dice, envuelto en llamas. Y yo creo que esto, yo entiendo que Bolaño en la literatura latinoamericana es un gladiador embarrado de sangre, ¿verdad? Cubierto con los trozos de otros, porque él lo que hizo fue fagocitar toda la literatura a vida, no sé si por haber, pero a vida, y luchando en esa arena solo, ¿no? Él lo que plantea siempre, su estética ética es el riesgo, jugársela. Él habla del valor, siempre. Y en la literatura de Bolaño, en la escritura, hay un valor y un riesgo que te acojonan, ¿no? En el caso de Borges estaba pensando, pero eso es características personales, yo capaz pensé en lo biográfico. Para Borges el valor, el coraje era fundamental, y él vivía pero estamos hablando de otra cosa, capaz, del coraje físico. Él incluso se sentía mal porque él no había tenido coraje físico para determinadas cosas. No haber sido como los de mi sangre, haber incluso caído en la batalla, aquello que está textualizado, ¿no? Pero incluso a llegar a decir que no tuvo el valor de suicidarse tampoco, ¿no? O sea, hasta ese punto, ¿no? Sí. O sea, sí, eso yo creo que es una butad de Borges. Yo creo que el valor épico... Yo escribí un trabajo sobre eso hace muchos años, sobre la epicidad en Borges. Y traté de investigar dentro de lo que podía el valor del epos en Borges, la epicidad. Y en Borges hay una nostalgia de la épica, pero es una nostalgia cultural, para mí. Cultural. Él sabe la distancia que hay entre ser un guerrero, Borges, ¿verdad? Son los generales, o el malevo, el taita, aquel que le regala naranjas, creo que es Paredes. No, porque hay un trabajo también de Rodríguez Monegal que en su antiperonismo, con ese odio a Perón que tenía Borges, él decía que trasuntaba una admiración porque Perón tenía todas las taras posibles para Borges, digamos, pero tenía valor. Es lo mismo que con Rosa. Pero bueno, sí, claro, ahí hay un episodio que en la calle Lavalle hay una manifestación de antiperonistas. Yo no sé si era ahí por el año 47, 46, y la policía detiene gente, entre ellas a la madre, imagínate, la madre, y a la hermana. Sí, lo meten preso. Y en Borges hay una cuestión de piel, ¿no? Le tocaron a la hermana y a la madre. Pero a él entonces, no. Y a él no, pero ya esos odios interesantísimos. Sí. Y Bolaño todo eso lo leyó muy bien, creo yo, esa fabulación que hay en torno a Borges, y él la recreó, pero con mucha ternura para mí, mucha frescura, aunque va del porno más duro. Digo, yo hablaba con un amigo. Y critica, por ejemplo, hay varios libros que varios cuentos que son terriblemente, parecen anti-argentinos, o se ríe de Argentina. El Gaucho Insufrible es uno de ellos. El Gaucho Insufrible, otro de Rousselot, que yo decía que es el novelista argentino, sí, que trata de llegar a la esencia de la literatura argentina, si es que sí, digo. Sí, bueno, pero también está Auxilio Lacutur, ¿no?
el personaje de Amuleto, de la novela Amuleto, que también aparece en otros lugares, pero en la novela Amuleto es el personaje central, que es uruguaya. Es una uruguaya que, como dice la novela, con las bragas como anillas, sentada en un váter, como dice, ¿no? En un inodoro de la UNAM, observa desde esa posición cómo luego, contemporáneamente a la matanza de Tlatelolco, hay también un allanamiento violento a la UNAM. Y la última resistente es Auxilio de la Cultura. Una novela despilfarrante, a su vez una novela con un fuerte fondo político, ¿no? Fondo frente. Pero una novela en donde el personaje uruguayo que genera Bolaño, creo que parece algún otro personaje, pero muy figurante, muy secundario, que es Auxilio de la Cultura, y que se ha investigado, sí, que aparentemente existió, lo cual es, bueno, es un tema periodístico, pero el personaje recreado, que es bastante antiestética, la mujer, y que se hace llamar algo así como la musa o la protectora de la poesía mexicana, ¿no? Entonces, limpia en la casa de Garfias, de Pedro Garfias, porque estoy hablando de los años 60, y limpia en la casa de este otro poeta, de León Felipe. Y limpia, pero no quiere, ella está tan extasiada limpiando y ayudando a ordenarles la casa que no quiere cobrarles. Es un personaje espléndido, en la novela Amuleto, ¿no? Sí. Está bien. Y vos, ¿a vos te parece entonces, digo, de alguna forma que esa estrategia de Bolaño ser tan hiriente con sus colegas, por ejemplo, Patricio Hidalgo decía el martes que él lo vio cuando Bolaño volvió a Chile, y nunca vio a alguien que en tan poco tiempo, en un día, en 2 días, se enemistaron con casi todo el mundo, digamos, ¿no? Sí, dice él, en el 98. Sí, Patricio dice incluso, nunca vi a alguien, a un cristiano, dice, criticando tanto en tan poco, en media hora, dejando un rastro de cada vez. Es una actitud irónica, con ciertas razones o no, digo, no se puede despreciar nunca a un colega, pero era un tema estético. Él planteaba, yo creo que lo que no iba a lo personal, y ahí el autor lo toma como personal. A Skármeta, por ejemplo. A Skármeta agarra un fierro, le pone un pincho en la punta y le da con un fierro. Y cada vez que tiene que hablar de Skármeta. Pero dentro del gesto de valentía, cuando él lo invitan, yo no sé si fue en el 99 o en el 2000, lo invitan a ser jurado del premio Rómulo Gallegos, él públicamente en un suelto de prensa se niega a viajar. Él dice así que aparentemente la empresa que sostiene el premio, la organización, le dijo que quería viajar con su hijo y su esposa, y que él nunca se le pasó por la cabeza que le dieran boleto y estadía para su hijo y su esposa, y termina diciendo, y por favor, métanselo por el culo, los dólares. Lo dice en el suelto de prensa. A la organización que da el Rómulo Gallegos cuando lo había ganado. Yo sé que esto es un gesto que desmadra, pero bueno, es una actitud, es un ethos. Y algo que dice él, y yo, por lo menos yo lo suscribo todo, no se pueden escribir más novelas y cuentos, eso pasa en narrativa, después de que se escribió Deán Buenos Aires, La Guerra del Cerdo, Rayuela, después de la invención de Morel no se puede escribir como en el siglo XIX, dice, en base al argumento. No se puede escribir, la novela es estructura, ¿no? Es estructura, es juego. Para mí, justamente, la invención de Morel, Rayuela, por más que es un gesto adolescente, lo estoy diciendo, en su momento, ¿verdad? Y 2666, digo, es la gran novela, quizá la que falta leerla más de él porque es muy gruesa, son muchísimas, yo no sé si son 1000 y pico páginas la edición de Anagrama, pero 2166 es la novela del siglo XXI hasta el momento, ¿no? Eso lo trato de suscribir. Sí. Y decime, en torno a los cuentos, porque otra cosa que hemos visto durante esta semana, y sorprendentemente lo dijeron tanto Patricio como, digo, de alguien desde Chile, allá Soledad Platero, de que no hay tanta diferencia entre los cuentos y las novelas, como que algunos cuentos parecerían que fueran capítulos de novelas, o un cuento desplazado un poco se convierte en una novela. Sí, hay migración. Auxilio de la Cultura, que es un personaje que aparece al pasar allí en una de la segunda parte, si mal no recuerdo, no leí nada de Bolaño ahora para venir porque me dijiste de sorpresa, pero la segunda parte de Detectives Salvajes, no en el diario de
del principio del escritor, de Belano. Del narrador. No, el diario del adolescente que del narra. adolescente. García, tiene un apellido compuesto. Sí, sí. Sino la segunda parte, en donde hay una multiplicidad, ahí aparece Auxilio Couture. Pero luego de ahí desprende la novela Amuleto. Lo mismo pasa con Hoffman en la literatura nazi en América. De ahí desprende la novela Estrella Distante. Y así sucesivamente, episodios y personajes que van migrando. En los cuentos póstumos, creo que es El secreto del mar, el libro, aparece así un cuento. Además, para los que nos bolañamos y nos velanizamos, sobre todo, más que Bolaño me interesa Belano, ¿no? Belano es el alter ego literario. Sí, es el personaje de una ternura y de una violencia increíble. Belano tiene que ir a un congreso, hay un cuento que está inconcluso además, tiene que ir a un congreso en México, o sea, es muy simbólico todo esto, creo que es en Guadalajara, él llega al aeropuerto del DF y en vez de seguir hacia Guadalajara, ve pasar a los autores, se esconde entre una columna y se va a una de las colonias, o sea, los barrios de DF, creo que es la colonia Linda Vista, que a su vez es un cuento de él, se va a ver si se encuentra con la casa donde vivía Mario Santiago, es decir, Ulises Lima. Sí, Ulises Lima. Y ahí en el apartamento lo están pintando y aparecen 3 personajes gordos, con camisetas rockeras, bastante pesados, están pintando el apartamento, y hay una escena de una ternura, luego de un momento de mucha violencia y tensión que no se concreta, porque en Bolaño hay mucha tensión y violencia que muchas veces no se concreta, como el cierre del cuento Últimos Amaneceres en la Tierra, no se concreta a la vista del lector, quiero decir, ¿no? Sí, está a punto de estallar todo y se termina. Sí, es el logro del estallido que no estalla, ¿no? Se sienta a tomar cerveza y a conversar con los gordos de Ulises Lima y del mundo, o sea, es de una ternura. Lo mismo hay un cuento que Arturo Belano aparece con un hijo y viaja con un hijo. Ya son cuentos que él dejó en su computadora y que algunos se han publicado por suerte, ¿no? Donde siempre hay pliegues y pliegues y pliegues y espejos que van conduciendo a un mundo que se autorrefiere, pero que sobre todo refleja al mundo. Al mundo. Siempre además a caballo de, para mí, técnicas narrativas brillantes, ¿no? Una actriz porno que está en pleno set, en una posición bastante incómoda, propia de una película porno promedio, está en una situación de trío, etcétera. Desde ese lugar empieza a mirar a otro personaje que llega al set a verla, un ex actor porno, ¿verdad? Llega a saludarla, a verla, además hay una relación muy tierna entre ellos dos, y ella desde esa posición, o sea, el narrador narra desde ese punto de vista, focaliza desde ahí. Eso para mí es un riesgo narrativo. Es, digamos, son lugares que no ha visitado la narrativa, por lo menos la hispanoamericana.